Dice así la palabra de Dios. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ok, estos versículos hablan claramente que nuestra vida no debe estar basada en los hechos como para justificación de nosotros mismos. Es decir, los hechos que nosotros hacemos para bien, o lo que le llamamos buenas obras, esto debe de ser como un fruto de nuestra fe. A diferencia de personas que quieren obtener la ganancia de la salvación haciendo buenas obras, esto no está diciendo esto. Que nuestra vida no debe estar basada entonces en actos que pensemos que por ellos vamos a merecer el cielo. Este es un concepto equivocado. Mucha gente piensa que si eres bueno te vas a ir al cielo, y esto no es así. Y es lo que está aclarando aquí Pablo, el apóstol Pablo, a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, les está diciendo, es importante que ustedes comprendan esto. Nadie es justificado para con Dios respecto a la ley. Y la ley a la que se refiere aquí es la ley mosaica, la ley de Moisés, aquella que Dios le dio en el monte al pueblo para decir que por medio de ella iban a alcanzar la salvación si cumpliesen todos los puntos de la ley. Entonces era necesario cumplirla cabalmente, y entonces quien la cumpliese pudiese tener salvación. Pero a través de los años se pudo ver con claridad que la gente no pudo cumplir la ley. Quien pudo cumplir la ley fue el Señor Jesucristo. Y por causa de este cumplimiento, Él alcanzó la salvación. No solamente en sí mismo, sino que la transmitió a todo aquel que crea en Él. Entonces ahora nosotros ya no debemos hacer los actos de la ley de Dios para poder ser justificados, sino que debemos creer en la obra del Señor Jesucristo, y entonces seremos justificados. Es así de sencillo. Para muchas personas yo creo que esto resulta muy complicado, porque pues que yo he sido muy maldito, es que yo he cometido actos indignos, es que yo le falté a mi familia, yo falté a la sociedad, cometí crímenes, asesinatos. ¿Cómo puede ser que tan solo por creer en Jesucristo seré salvo? Es exactamente lo que dice la palabra de Dios. Si creemos, si depositamos nuestra confianza en el Señor, vamos a ser salvos. Ya no es necesario que te portes bien para alcanzar la salvación, porque esto de portarse bien tendría que haber sido hecho en el concepto de la ley de Dios. Pero Pablo aquí ya lo está diciendo y aclarando muy bien. Dice, no es por la ley, porque la ley no está dependiendo hacia la fe, es decir, no es de fe, porque es de obras. Entonces, en aquella oportunidad era de que si cumpliesen la ley, pues iban a ser salvados. Pero ahora tenemos la redención por el depósito de nuestra fe en Jesús. Entonces, hasta ahí nosotros hemos entendido bien. Pero luego dice, aquí en el versículo 13, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y luego está diciendo, porque escrito está, maldito todo es el que es colgado de un madero. Pues la ley estaba diciendo esto. ¿Quién lo puso? Dios declaró esto.
Entonces, Jesucristo fue hecho maldición a causa de nosotros. Y esto resulta un poco difícil de entender, porque ¿cómo puede ser que tenemos el concepto de un Dios santo, cómo es de que se hace maldición? Pues lo que está hablando ahí es que Él estuvo dispuesto incluso a dar su vida totalmente, haciendo una separación entre Él y Dios a causa del pecado, para que entonces nosotros, al creer en esa obra, pudiésemos alcanzar la salvación. Era necesario entregarse. Era necesario que nosotros pudiésemos entrar en este pacto con Dios cuando creímos en aquel que pudo alcanzar toda la satisfacción en el Señor. Es cuando nosotros pudimos entrar en este pacto de amor con el Padre. Y esto es lo que nos asombra, porque tiene que existir un amor tan grande para que se pueda entregar por aquel que se ama, a fin de que, no importando que la propia vida se pierda, pero que se salve aquel a quien se ama. ¿Qué mujer es aquella que, encontrándose en labor de parto, le preguntan, no es viable que los dos se salven? O te salvas tú o se salva tu hijo. La mujer que ama desde sus entrañas, aún sin haber conocido a ese bebé, dice, sálvalo a él. ¿Cómo puede ser que una mujer se entregue en este aspecto? Porque ama. Ya no importa mi vida, importa esa nueva vida que está por darse a luz. Esto fue lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Él se dio para ser convertido en maldición, o más bien el pecado que había en el mundo recayó sobre de Él y fue hecho maldición por nosotros. Es lo que Pablo está aquí aclarando. Hay algunos que no quieren dar este sentido de que no, en realidad Jesucristo no se hizo maldición. Oye, pues la explicación que está dándose aquí en Gálatas, que viene ahí luego entre paréntesis en algunas versiones, está diciendo, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Y nuestro Señor Jesucristo fue colgado en un madero. Y Pablo está haciendo esta referencia respecto al Señor Jesús. Entonces, no hay vuelta de hoja. El Señor Jesús permitió, se entregó para que el pecado del mundo entonces se transfiriera hacia su vida y que Dios pudiese ver entonces que era necesario que Él muriese para satisfacer la ley de Dios, pero a causa de que Él no cometió ningún pecado, la muerte no lo pudo retener y entonces Él se levantó de entre los muertos para darnos la esperanza de la vida eterna. Ese es el meollo del asunto de creer en nuestro Señor Jesucristo. Por amor lo hizo. Y nosotros ahora nos encontramos aquí en la iglesia hablando y compartiendo a las personas de este gran amor que el Señor nos amó. Nadie te ha amado tan grande y profundamente como nuestro Señor Jesucristo, aunque tú lo desconozcas, pero nadie te ha amado porque Él dio su vida no solamente por los que ya estamos en la iglesia, sino por aquellos que aún no han escuchado de Jesucristo, pero cuando escuchan en su corazón, despierta su espíritu, despierta en sus entrañas este entendimiento de que el Señor te ha amado entrañablemente. Y cuando lo comprendes, entonces tú respondes en ese amor. Por eso estamos aquí. Así que aquí en la iglesia estamos constituidos de todo morocho. Y entonces algunos maldicientes, otros malvados, pervertidos, otros
rateros, otros, ¿qué te gusta? A ver, dilo, ¿qué? Borrachos, malvivientes, drogadictos, pero hemos sido alcanzados por el Señor Jesús. Y al ser alcanzados, nuestra vida fue transformada porque comprendimos ese amor tan grande que Él tiene. Amén. Entonces, la trascendencia para los creyentes de esta palabra que estamos escuchando de Pablo es que era para nosotros tan importante para que nosotros pudiésemos alcanzar la bendición hecha a Abraham de recibir la promesa del Espíritu. Es lo que está diciendo el versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no son del pueblo de Israel. Y ahí tenemos a los rusos, a los americanos, a los afganos, los africanos, los árabes, los indios, los mexicanos. Y ahí es donde nosotros entramos dentro de todo este grupo de los gentiles. Para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora, si quieres poner un separador ahí y me acompañas al libro de Génesis, capítulo 28, verso 14, ahí vamos a encontrar la promesa que Dios le hizo a Abraham. Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 28, versículo 14. Dice su palabra: y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Aquí está dando la promesa. Dice que Dios iba a multiplicar la descendencia de Abraham como el polvo de la tierra. Y yo no sé si alguna vez tú has tenido la oportunidad de examinar el polvo bajo el ojo de un microscopio, pero es impresionante tantos granitos que puede existir tan solo en una pizca. Pues la Biblia enseña que la descendencia de Abraham, que fue el creyente que pudo ver en Dios la promesa de la salvación, y Dios le confirió este título de ser amigo de Dios. Y él creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice la palabra. Entonces él le creyó, y todos los que creen a la palabra de Dios nos constituimos descendencia de Abraham. ¿Cuántos quieren tener una familia bendita por Dios? Una familia bendecida. Pues yo creo que nosotros queremos tener una familia bendecida por el Señor. Pablo indica que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esto se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 7. Pablo les dice a los romanos claramente: no por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son los hijos según la carne los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Qué significan estas palabras? Bueno, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? En la promesa solamente uno, porque Dios le había dado la promesa a Abraham de que iba a tener un hijo, ya siendo de edad avanzada, ya siendo viejo, y su esposa de edad avanzada. Y dice la Biblia que ellos ya, la mujer de Abraham ya había cesado de la costumbre, ya no podía tener hijos.
Y entendiendo más claramente para nuestros días, ella ya no estaba ovulando, ya era muy grande de edad y había ya pasado esto. Pero Dios le dijo, tú vas a tener un hijo de Sara. Le dio esta promesa. Y después a Abraham, pues dijo, pues hay que darle una ayudadita a Dios, ¿verdad? Y fue cuando se metió con Agar, usted sabe la historia, y según las costumbres de aquel entonces, bueno, pues la sierva de Sara, Agar, los hijos de ella dados a su señor, eran contados como si fueran de ellos. Y entonces, bueno, pues dice Abraham, pues ya está, ahí está mi hijo, ¿verdad? Pero este no fue contado como descendencia de la fe, sino en Isaac le fue contada la descendencia, es decir, según la promesa. Y para todos los creyentes entonces es la promesa, pero es necesario que se crea a la fe, es decir, que anden según la fe. Habiendo dicho esto, entonces, no todos en las congregaciones van a ser alcanzados, sino los que son obedientes a la fe. Los que son obedientes a la fe son contados como hijos de promesa. Hemos estado estudiando la importancia de las familias de la fe. Pues nuestra vida tiene que estar reflejando esta fe y alcanzar a nuestra casa, y entonces les hacemos herederos de la bendición de parte de nuestro Señor. Entonces, ¿quieres tener una familia bendecida? Busca a tu familia y que ellos estén orientados a encontrar la fe en el Señor. No hay imposibles para Dios. Necesitamos creer que Dios puede hacer las cosas. ¿Tú crees que, no, pues es que yo sí creo, pero pues es que mi viejo no, está imposible? La Biblia pregunta, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? No, para Dios no hay imposible. Para todo el que es hijo de la fe, se mueve en la fe. Entonces tú tienes que orar por tu esposo, o tienes que orar por tu mujer, o por tus hijos, y estar en tu corazón viendo cómo Dios puede alcanzarlos. Extiende tu fe a tu casa y alcánzalos. ¿Para qué? Para que ellos lleguen a constituirse familias de bendición. ¿Cómo nosotros entonces obtenemos la bendición? Bueno, esto es lo fabuloso. Nosotros no tenemos que hacer algo para obtener la bendición. Lo único que en nuestro corazón debe de hacer es creer, pero no como una obra, sino creer simple y sencillamente como el depósito de que es Él quien obra en nosotros. No nosotros, sino confiar en Él. El Señor nos regaló una gran y amplia entrada en el reino de los cielos, y a esto se le conoce como gracia. Dios proveyó su gracia sobre nosotros, no porque fuésemos buenos, porque no somos buenos, no porque fuésemos guapos o bellas las que son mujeres, porque a la verdad ni tan perfectos somos, ¿ya? Cuando te empiezas a fijar bien, aparece el poro, el barro, el hoyo, el chimuelo, el mueco, el cojo, el banco. Pero como quieras, pues tú quieres al chamaco, ¿no? O quieres a la chava. Pero es por causa que es por gracia. Es decir, se da, se brinda de una manera generosa. Y esto es lo fabuloso, que el Señor lo brindó a nosotros, a nuestra vida. En Efesios 1:3, si me acompañas ahí, libro de Efesios, Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Quién da gloria a Dios por esto?
Dice, bendito nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya fuimos bendecidos. Y tú dices, yo no me siento bendecido, hermano, es que estoy en la calle. Eres bendecido en Jesucristo. Tu bendición y tu provisión de tu bendición ya se encuentra ahí, en los lugares celestiales. El problema es que no accedes a ese lugar de bendición. No accedes al lugar en el cual tú puedes acceder a extraer la bendición de Dios. Cuando nos reunimos en la iglesia, ahí se encuentra la bendición, porque se encuentra Cristo. Y tú puedes extender tu corazón y alcanzarlo, como aquella mujer que dice, si tan solo tocase el borde de su manto, seré sana, seré salva, alcanzaré mi bendición, si tan solo llegase a tocarlo. Y eso es lo que sucede con nosotros. Cuando buscamos esa bendición, tú alcanzas ese lugar de bendición, ese lugar celestial. Pero tenemos que permanecer en Cristo. Y es entonces que tú obtienes tu milagro, obtienes la respuesta a tu oración. Esperas aquello que estás anhelando, pero necesitas reposar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, alcanzar ese lugar celestial. Pues los que no son de la fe no salen en la foto. Los que no son de la fe no alcanzan la bendición, no alcanzan a entrar en ese cuadro en el cual Dios provee su bendición. Es necesario que nosotros nos colemos y nos metamos para salir en la foto espiritual, en la foto de la fe, en la cual Dios te ve y entonces te provee. Y es necesario que nosotros nos acercamos. Entonces, ¿cómo obtenemos la bendición? Acércate al lugar celestial en Cristo. Acércate a Cristo Jesús. Y cuando estás ahí, entonces las bendiciones te van a alcanzar. No es de que tú las andes persiguiendo, es que ellas te alcanzan. Algunos tienen una gracia para poder hacer algo, otros tienen otra gracia para poder hacer otras cosas, y otros son una desgracia. Pero lo brillante del cuerpo de Cristo es que si hacemos una cooperación de nuestras gracias y hacemos a un lado y aminoramos las desgracias, nosotros vamos a hacer un cuerpo muy bendecido. Porque si a ella no le salen los postres, bueno, ya cambió, ya le salen los postres, ¿verdad? Pero si no le salían los postres a mi hermana, pues a la otra hermana sí le salen. Y qué ricos. Y a la otra le salen los tamalitos. Y a hermana Oli le sale el pozole. Y a otras hermanas le salen las gelatinas y todo lo demás. Y pues armamos la fiesta en grande. Y esto es lo hermoso del cuerpo de Cristo, que el Señor derramó su gracia por igual. A todos nos alcanzó, altos, flacos, chaparros, feos, guapos, hermosos, como quiera. Dios nos alcanzó a todos para ser bendición. Entonces, si tú recibes de gracia, da de gracia. A mí me sale bien esto y no se me dificulta, y luego ahí entra tu bendición. Puedes entrar a hacer bendición con lo que haces, con lo que conoces. Entonces debemos ser bendición con lo que hemos recibido. Los que son bendecidos pueden dar. Este es un principio. Si tú eres bendecido, tú tienes para dar. Pero hay unos que no dan, y muchas veces no es porque no tienen, sino porque sus pensamientos son mezquinos y egoístas. Sus pensamientos no quieren dar porque
no voy a empobrecer. Y es egoísta. Pero los filipenses, la carta que fue enviada a los filipenses, ellos eran conocidos porque eran muy generosos. Y Pablo dice que incluso ellos dieron más de lo que podían dar. ¿Y cómo puede ser que dan más? Porque ellos entendieron y aprendieron que amar es morir. Y el morir es aprenderse a dar a los demás. Cuando tú te siembras a los demás es porque has aprendido a morir. Y es una actitud del corazón. Y nosotros nos parecemos más a Dios cuando damos, porque Dios dio su Hijo. Él lo ha dado todo. Amén. Entonces, seamos de bendición para otros al poder dar. La palabra usada ahí es eulogia. Eulogia es la palabra griega para bendición. Y algunas veces en la Biblia se traduce como alabanza. Y generalmente eso es lo que significa, bendición. Y se usa en el buen sentir de un buen decir, es decir, una declaración de tu boca. Algo que tú estás diciendo, algo bueno para la persona. Es que estoy apachurrado, ánimo, Dios te levantará. Eso es bendecir. Es que yo estoy pobre. Hey, tú eres cristiano y Jesús te ha enriquecido. Es que no tengo nada, mano. Eso no es importante. Estamos como los apóstoles. ¿Qué es lo que decía Pedro? No tengo plata ni oro. Pues así estamos los mexicanos. No tenemos plata ni oro. Pero lo que tenemos, ¿qué? Te doy. Y si tú como cristiano ni siquiera tienes fe, no, pues entonces sí, estás en la vil calle, hermano. Porque ni oro, ni plata, ni fe. Pero el cristiano tiene fe y alcanza la bendición. No solamente para sí, sino para bendecir a otros. Amén. Entonces la palabra ahí utilizada es eulogia, y esa palabra es muy amplia. Se refiere hacia Dios y a Cristo como alabanza. También es una invocación de bendiciones, es decir, se están profetizando o se están declarando bendiciones. También significa como una acción de dar gracias. Es una bendición o otorgar un beneficio, es decir, te ayudo o te bendigo con algo. Se entiende también así. O de un dinero enviado a creyentes necesitados también. Puede haber ocasiones en que alguien necesite y de repente hay una provisión económica hacia su vida y esto se cuenta como bendición, eulogia. ¿Has escuchado la palabra elogio? Adivina de dónde viene. De eulogia. Es decir, cuando tú sabes elogiar, entonces tú practica la eulogia, practica la bendición en todo sentido, sea de palabra o de hecho. Provee, da, bendice, porque eres hijo de Dios, porque eres hija de Dios. Provee esta bendición hacia otros y nosotros nos asemejamos más hacia Dios. Santiago 3:10 dice que de una misma boca luego proceden bendición y maldición, y lo aclara: hermanos míos, esto no debe de ser así. Entonces, que cese la maldición de nuestros labios y que aumente la bendición. Yo conocí a una mujer que se decía cristiana, pero me confesó y me dijo: hermano, yo no puedo pasar un día sin dejar de maldecir. Pero ella tenía años de cristiana. Y yo decía: ¿de veras, hermana? ¿Y por qué? Dice: pues es que pues me sale, hermano, y cuando yo menos me lo pienso, ya dije un montón de groserías y maldiciones. Y luego: ¿y por qué lo hace? Es que no puedo dejar de hacerlo. Y yo le dije: claro que sí puede dejar de hacerlo, si su corazón se deposita en el Señor. Y entonces le di una tarea. Usted lo que necesita hacer, hermana, el número 1 es arrepentirse y pedirle perdón al Señor. Pídele perdón al Señor y cada vez que pronuncie algo que está mal. Y número 2, en cambio,
usted lo que tiene que hacer es empezar a proferir bendición. Incluso aquellos que le han hecho mal. Si le hicieron mal, empiece a bendecirlos. No, pero ¿cómo? Si me hicieron mal, pues usted bendígalos, no por ellos, sino por usted, para que su corazón sane. Y Dios se va a encargar, porque Dios es Dios justo. Y Él es el que sabe mejor que nosotros mismos. Entonces usted empiece a hacerlo. Y ella me miraba así como que nunca se me había ocurrido. Pues es que si tú estás practicando algo maligno, tú estás habituado en ello y estás hábil en eso. Entonces hay personas que tú las ves en la calle y cuando tú dices, ellos ya te recorrieron todo el abecedario de maldiciones. Y yo, caray, ¿cómo le hacen estas? Porque están hábiles, su cerebro, sus conexiones neuronales están tan interconectadas para proferir esas maldiciones que salen en automático. Tiene práctica. Sí, tiene práctica. Pero cuando estamos en la iglesia y ahora vamos a levantar un cántico nuevo, hermano, levante un cántico de amor, de sus propias palabras para el Señor. Y entonces, adórele a Cristo con libertad, hermano. ¿Por qué los detuvo? ¿Qué estaban haciendo? Usted sí sabe la canción, ¿verdad? Que se cuiden todos. Oye, qué tristeza. La iglesia cristiana no puede levantar eulogia al Señor. ¿No puede levantar elogios a Cristo usted, hermano? Claro que sí. Necesitamos en nuestros tiempos de adoración congregacional y personales empezar a decirle a Jesús. Yo podría decirle, Señor, tú eres bello, grande, fuerte, poderoso. Tú eres omnisciente, Señor. No hay quien pueda contigo. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el capitán del ejército, Señor. El poderoso en batalla. Señor, tú eres el portento de la hermosura. Señor, tú eres el altísimo, Dios soberano. Tú eres el que brinda paz al corazón. Tú eres el que sacia de bien al que no tiene. Tú eres el proveedor. Tú eres el Shaddai. Tú eres el sanador. Tú eres mi paz. Tú eres la grandeza. Tú eres santo. Que salga de ti los elogios a Cristo. Pero cuando la iglesia enmudece es porque no ha practicado la bendición. Y nosotros somos llamados a hacer bendición, dar hacia Cristo. Amén. Él está esperando tu adoración. Cuando tú bendices de constante, esa bendición te protege, te guarda. En 1 de Pedro 3:9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo. Fíjate que esta primera parte, no devuelvas el mal por mal, ni maldición por maldición, es el concepto de justicia. Es el concepto de justicia que nosotros hemos aprendido, que muchas veces nosotros decimos, es que yo necesito justicia, es que tú no sabes la que me hizo. Bueno, a lo mejor yo no lo sé, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe lo que te hizo. Y el único que puede dar ese justo retribución o pago o castigo por lo que llegó a hacerte una persona es Él. Él es el único que puede dar con perfecto balance. Porque si tú devuelves
maldición por maldición o por mal, a ti se te puede pasar la mano. Y cuando a ti se te pasa la mano, entonces el que fue injusto o resulta injusto, eres tú. Entonces el balance, por eso lo debe de retribuir nuestro Señor, quien conoce todos los corazones. Entonces es mejor entregarlo a Dios. ¿Sabes qué? Yo entrego este asunto a ti, Señor. Tú encárgate. Y por eso dice, no, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. ¿Qué te está diciendo? ¿Tú quieres ser bendecido? ¿Eres llamado a ser bendecido? Bendice a los que te maldicen. No devuelvas mal por mal. Esto es lo que está enseñándonos la palabra de Cristo. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero tampoco es imposible. Y si Cristo nos está enseñando a través de ella, nosotros tenemos que arrepentirnos y creerle a Él. Decir, sí, Señor, yo quiero heredar bendición y por tanto voy a bendecir, voy a perdonar y voy a soltar. Porque si no bendices, tampoco perdonas y tampoco sueltas, entonces tampoco heredarás la bendición. Es la condicionante de la promesa aquí. Te está dando una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que tú vas a ser bendito, tú vas a ser bendecido, vas a alcanzar esa promesa de bendición. Si no devuelves mal por mal, ni maldición por maldición. Amén. Entonces ahí es donde nosotros crecemos. Y terminamos con esto. Nosotros debemos aprender del Maestro. Nosotros aprendamos de Cristo. Cristo fue el único calificado para maldecir, porque Él en verdad no cometió nada malo. Él no cometió ningún pecado. Y Él podía haber maldecido a los que le estaban crucificando ahí, en el Gólgota. Él pudo haber pronunciado una palabra y Dios hubiese obrado instantáneamente ahí. Pero en lugar de eso, se cumplió lo de Isaías 53:7, que Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Es decir, Dios sí lo vio. Dios vio que Él había sido oprimido y afligido, pero Él no abrió su boca, sino como cordero que es llevado al matadero y como oveja ante sus trasquiladores, permanece muda y no abrió Él su boca. Por lo contrario, Cristo practicó la bendición. Cristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto implicó una bendición. Él pudo haberlos acabado ahí. Cristo lo dijo. ¿Crees acaso que no podría pedir a mi Padre una legión de ángeles para que viniese y arrasase con estos? No, él sabía que podía hacerlo, pero en lugar de maldecir, Él perdonó. Entonces el que retiene la bendición manifiesta un corazón mezquino, y sí los hay. Quien retiene bendición sabiendo que debe de bendecir, manifiesta un corazón mezquino. Pero el que bendice generosamente, libra su alma del mal y hereda la bendición del Señor. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren ser familia de bendición? Amén. Padre, en esta mañana queremos darte gracias por la